아야, 샬라가 순주, 되게 순주 무슨 Sí, ahora verso número 30. 데린다. Ay, ahora 데린다 uno. 데린다 uno. El 31. 데린다 uno. Quien la ha creado no está libre de las impresiones de las aflicciones respecto al objeto percibido. Y cuando lo ve, las impresiones de la vacuidad son muy débiles. Ay, ahora, 되게 뭐라 가르러 버렸으나 시리기 바자 예원제 시리기 바자 대원제 아니 교매 배매 이말에 아니 예동화의 뉴욕에서 와 러와 Antes ya lo que hemos hablado es, entonces, aunque sea una mujer, ¿no? Del mago, una mujer que el creador del mago, entonces, aunque es una ilusión, pero ve como real, ¿no? ¿Por qué es así? Porque debido a la falta de iluminar, oscurecimiento de la omnisciencia, debido a teniendo las ollas o impresiones kármicas de este oscurecimientos, entonces se genera, ¿no? Se genera el apego. 다 시리기 바자 동에라 원에 지기 돈바니 답에 돈니라 공바 유리부 제고요레스 돈닝 바자 시리 보마라 돈닝 다 가라 돈바니라 공바 유다 공게데 유리부 시부지 공제고레스 Entonces, para evitar las impresiones kármicas, sus huellas del oscurecimiento de la omnisciencia, tenemos que meditar durante mucho tiempo, tenemos que acostumbrarse, familiarizarse con la vacuidad durante mucho tiempo. 간제 간에서나 시리 들어와 돈바니 곰을 가르 본 것은 denzi봉 도그러 왔어. denzi봉 열었어. 돈바니 고발드네 denzi봉 열어 왔어. Entonces, ¿por qué no tenemos que meditar durante mucho tiempo sobre la vacuidad? Porque cuando meditamos la vacuidad, esto nos ayuda para eliminar de la existencia verdadera, que las cosas o los fenómenos que existen de manera la verdadera. 제가 돈바니 고해디 아니 다 리베토네 다 릴랑이 토네 좀제기 토네 아니 두고 그랬어. 곰고해디. Por eso también la manera para meditar sobre la vacuidad es, o manera para meditar, o manera para comprender sobre la vacuidad es a través de los razonamientos lógicos. 돈이게 리베토네 조인데다 다 돈이게 언제 돈바니 또 돈인데도 뭐 토마 제네 아니 풍부 때는 말에 토마 돈바니 돈인데 저봐 간삭 때도 또 거래 담부 돈이 돈인데 간삭 때도 또 거래 풍부 때도 또 말에 Entonces, cuando nosotros acostumbramos a meditación sobre la vacuidad, primero que comprende la vacuidad a través de las personas, no de los agregados. Comprende la vacuidad de los agregados, no de la persona. 제가 만조라 로라 가르쳐오는데서 만조 풍부 로를 차왔대다 간사 로를 차왔다 봐이나 간사도 풍부래 간사도 로를 차대요 소소 로를 차야 돼 간사도 로를 차대요 네 ¿Por qué nosotros realizamos la vacuidad del agregado antes de comprender la ausencia y entidad de las personas? Porque es mucho más fácil para aparecer, mucho más fácil para recordar, de decir una manera, en la mente, el agregado que de la persona. 그러나 나 스타무크라 로를 차고라 안저 나세데 Primero, como siempre viene en nuestra cabeza, nuestro pensamiento yo. 요도 차고라 저나 저게 잔다지데 우먼주가는 담봉 맛이 달라 신주르지 송여래 담봉 맛이 달라 신주르지 있잖아 En el camino medio de la matemática, entonces se dice, primero lo que se genera el apego es el yo. Se genera el apego al yo. 담보 토마디 요스 드네
ngae sigoro ta ngonje ge tambo nga silo tene ngae phumbu sigoro ngae phumbu sene nibad nyungore nga sede ngayo sede jelele gore. Primero del yo, después de mi agregado, después viene agregado. 제가 강사의 롤도 강사 롤 차인데 좀 봐. 품불라 때네 롤 차고 요래. 품불라 때네 에 강사 가서 롤 차고 요래다. Cuando llega ese no, en la mente, por ejemplo, cuando hablamos de la persona o ser o yo, esto depende de los agregados, ¿no? Cuando estamos percibiendo agregado, entonces enseguida viene la mente, en nuestro pensamiento, como la persona o yo. 제가 품불라 때네 롤이나 땡제세디 때 심벌에 땡고도 강사의 코로나 야와에 레면도 품불라 땡고도 쓰나 때 땡제 라바데 롤 차래. Por eso aquí es importante, tenemos que conocer sobre la interdependencia, ¿no? Cuando hablamos la persona ser o yo, no surge de manera independiente, de manera libre por su lado, porque esto también depende del agregado. En relación con el agregado, entonces aparece en la mente un pensamiento de yo, o yo o soy, ¿no? 제가 나세데 푸불라 땡고도 산땡고래 다 땡바데 하고래 다 코로나랑 원에 매바데 콜라 떼바데 하고래 힘이래. Por eso yo no existe de manera inherente, de manera por su propio lado, yo también depende de los agregados. Así, entonces yo no es independiente, yo no es algo como ¿no? libre de la dependencia de los otros, que si yo mismo, la existencia yo mismo depende del otro. 제가 그 떼바데 힘이다 다 도만이 떠인도 레라고 레라 떼지 꼭 레라요래. 제가 tampoco concepto todo de Por eso, primero tienes que saber la interdependencia. Si uno comprende qué significa la interdependencia, entonces es mucho más fácil para comprender sobre la vacuidad. De esta manera también, ¿no? Para comprender sobre la vacuidad, tiene que ser quién depende, el agregado, etc. 네. 제가 딱 품비던도 너무 간사하게 돈이 못하고 그러 빼된도 그래. 빼 소년도 그래. 간사 체제 때문에 텐데님의 집에나 소년신 있잖아요. pena melonan chashinsi lavena petendo tomañi tore. Por eso, para comprender sobre la vacuidad de la persona es como la persona es la autoexistencia porque es la depende de los agregados como el reflejo de una imagen. pena jasin soñé shi soñé de mame betor ko so melonan soñé de ko koramune mañiba de todo. Lo mismo que la imagen, nuestra imagen en el espejo, ¿no? Cuando ve nuestra cara en el espejo, entonces lo sabemos lo que hay delante es solamente un reflejo, una imagen, no es la real. 제가 소ñé transhimeba toba tige tomañi tobe coche yamare. Aunque sea el reflejo, la imagen lo que hay en el espejo, cuando conoce estos, comprende estos, tampoco no significa que hemos comprendido la vacuidad. 코페르바 다 땡도도 도고 빼다 땡도 도마니 도고 땡도 디게텐도. Ese es un ejemplo en el espejo. Cuando comprende el ejemplo, no significa que hemos realizado la vacuidad. Tenemos que saber el significado real de la vacuidad. Realmente sí que conocer la vacuidad. 다 nga 세데 nga에 땡도 도마니 nga를 신경해봐 또서나 nga에도 도마니 또서나 다 분비도 도마니 또에데 레라고 시베셔 두지다 거기 말해. Si una persona cuando conoce la carente autoexistencia de las personas o de la ausencia de la entidad de las personas, entonces es mucho más fácil para conocer carente autoexistencia de los agregados. Entonces no necesita utilizando más razones. 제가 도마니스 찍도 왔어서나 가래네 풍풍이네래 간사이네래 최 지제 찍된도 도마니 찍도 왔어서나 최신 탐제된도 또야라 레랍 시버지래. Lo mismo manera, si una vez utilizando una base, con esta base, si hemos comprendido la naturaleza última de esta cosa y la vacuidad, no hace falta comprendiendo
la vacuidad de todos los fenómenos, todas las cosas. Si una comprensión sirve para aplicar el mismo lógico a los otros. 코러시면은 코러시야 말이 안 되게지 다 사마다 린자다에 린자스 줘로 린자단지 뭐뭐 안데 디날 송거는 되나라 뭐뭐 찌기 따봉은 데니공이 따봉 니 송거를 최 찌기도 또 많이 떠서는 최 탐지 때도 또 많이 떠 그랬어. Por eso, si comprende la vacuidad o naturaleza última de una cosa, el mismo comprensión también se puede aplicar a todos. Pero si para comprender la naturaleza última de las cosas, de los fenómenos de la vacuidad, no significa tener que comprender uno por uno. Quiere decir, con una comprensión sirve para todos. 나도 많이 쓰고로 나도 많이 떠서는 치도 많이 남사 떠 그랬더니 Si una persona cuando comprende la vacuidad interior, también comprenderá la vacuidad exterior. 지나 또 많이라 나도 많이 치도 많이 친하니 또 많이 쓰네 망시죠. Normalmente cuando hablamos de la vacuidad se habla muchos tipos de la vacuidad, ¿no? La vacuidad interiores, la vacuidad exteriores, la vacuidad de los demás, etc. Quiere decir, hay muchos tipos de la vacuidad. 지나 나도 많이 떠서나 아니 치도 많이 내려버셔래. 어디서 그래? Por eso, si una persona se comprende la vacuidad o naturalísima de los interiores, la vacuidad interiores es mucho más fácil aplicando el mismo lógico para el exterior también. 지나 되고 또 많이 로도 니저도 봐. 또 많이 있었다. 또 많이 일해. 네가 또 많이 일해다. 또 많이 일하러 와. A veces también utilizamos la terminología, la vacuidad es la vacuidad. dos 라보거든. 또 많이. 지나 또 많이 떠서도 되게 또 많이 또 거다. 또 많이 son dos. Por eso cuando hablamos de la vacuidad, es la vacuidad, pero diciendo dos veces la vacuidad. 지나 가져 자자래. 또 많이. 다 매러다. Por eso no hay ninguna límites, porque la vacuidad, etc. Así no hay infinitos de la vacuidad. 그 가져 자자래 와. 또 많이. Así repitiendo uno después otro, sin límites. 어때랬더니 야 가져 자는다 그랬더니 야 가져는데 그 예치절라 되게 또 많이 입에 다 쳐라. 예치니 되야르대 다 매르다. Por eso la vacuidad también no tiene ningún límites, porque si existe algo, no, cosas existe, y esta cosa también tiene una vacuidad. Quiere decir, como no hay límite de cosas, los fenómenos, tampoco no hay un límite de las vacuidades. 제가 야도 따디 참어 또 많이래다. 돈이 짠짜래 또 많이 도 스가래 산다 또 많이래. 그 예치절라 거기든 뒤에 다 쳐라. 누구래? 제가 디스 거래. Por eso, ¿no? Algo existe, algo está ahí, algo está producido, entonces siempre hay la vacuidad de este producto o estas cosas. 어디 디스 거래. ¿Te Creo que ya lo he respondido, pero en fin, te lo voy a hacer una pregunta. Si nada es autoexistente, ¿qué pasa con la vacuidad? ¿Cómo no he entendido las preguntas? Si nada es autoexistente, ¿qué pasa con la vacuidad? Pero creo que ya lo he respondido. Parece que no hay nada existe, ¿no? Como no hay nada existe, entonces ¿qué es la vacuidad, no? ¿Cómo? ¿Esa es la pregunta? Sí. No. Sí. Vale, pues eso. ¿Quieres? Si nada es autoexistente, o sea, Sí. ¿qué pasa con la vacuidad? ¿De qué depende? Vale, nada. Ya has comentado que depende de la propia vacuidad, de forma recursiva. 뭐 가냐고 하라고 내가 시기 두 배비기나 아니 동반이 가르라고 그랬어. 뭐 당시 당신이 그 동안다 라고는 그 동안이 비기나 아니 이제 동반이 있어야 가르 봐야 그랬어. 제가 또 많이 러시아에 또 먹으러 또 많이래. 다 그러는 거야. 러시아에 또 Cuando dice 먹으러 las cosas crean autoexistencia, las cosas crean existencia inherente, ese existente inherente crean autoexistencia mismo es la vacuidad. La vacuidad no es otra cosa que estas, lo que es. Sí, pero la vacuidad, ¿de qué depende? La vacuidad depende de 또 많이 돼 가려고라.
Sí, sí, dime, claro, sí hay preguntas. Mi malo, ni te comas. La vacuidad de qué depende, ¿no? ¿La vacuidad de qué? ¿De qué depende? Depende, ahora. Dependiente, vale. ¿No? ¿De qué depende? tenji tongpa di tenji secho wala. 아, tenji dewa chungwa. Tongpa nyi towa la tenji dewa chungwa toku. tenji dewa kuwara tongpa nyi kwa shagiri. tenji ki tongpa di karayasi kisa ta dewa tingta kwa. 저는 Yo creo, sí, sí. Kare, yo this one. creo que ya lo has dicho, que la vacuidad depende de la propia vacuidad, de forma recursiva. Depende eso, debe de tema. Pregunta, ¿la vacuidad depende de la vacuidad? vale. tongpa nyi di karayla tende yores. tongpa nyi se kurara karayla tende yores. 아, 똥바니 데 가버란 땡이데 요랬어. no, karayla tende yores. 똥바니 있을 때 그런 또지 최전을 땡이데 요랬어. 달래. 코코 제질 안 다르고. 지더다. 똥바니라다. 똥바니에서 그런 또지 최전들라 땡이데 요랬어. Entonces la vacuidad depende de las cosas. ¿Qué cosa que lo que utiliza, qué fenómeno? Entonces depende de este fenómeno y habla sobre la vacuidad. Quiere decir la vacuidad es la naturaleza última de esta cosa, este fenómeno. 어디잖아. 똥바니에서 답에 지디러라 와. 근데 안 저거 미 실라다 지르와다. 미 실라이나. 어디 있어? Como igual que la vacuidad es como muy general. Cuando hablamos la persona, no especifica, estamos hablando muy general, todas las personas, por ejemplo. 된다 어디 저거다. 미도도 가르쳐가 열을 생소리지. Como igual una pregunta, las personas, ¿qué comen todas las personas, no? 어디 저라. 저다 때 러와. 저다 어디 너를 니고라가 미 가르쳐가서 갈아서 거서 그래. 고민하서 거서. 미 갈아서 거와. 저다 다 저랑 저래 또머니 거바 때 말해서 나 또머니 또 최전 때 말했어요. 데리. Lo mismo, ¿no? Cuando hablamos la gente lo que come, en general la gente come comida, ¿no? ¿Qué come gente? Lo mismo, el caso de la vacuidad, que depende, ¿no? La vacuidad depende de qué. Entonces, base es su base. Pero hay una base, esta base tiene la vacuidad, que es la naturaleza última de esta base, lo que sea. Entonces, la vacuidad mismo depende de la base. 저도 또머니 찌들서 거라. 다녀 다데 또머니 지라치거다. 나 사게도 또머니 쓰거래. 지라치지 찌 주녀지 뒤주거다. 간사된 또머니 쓰거래. Entonces, primero hablamos general, después específico, ¿no? Cuando hablamos la vacuidad de la persona o yo, entonces ya aquí es específico. No estamos hablando en general de la vacuidad, estoy hablando de la vacuidad de la persona. 제가 간사된 또머니디 간사라 땜바래. 품부된 또머니디 품불라 땜바래. 네. La vacuidad de persona depende de la persona, la vacuidad de yo depende de la yo. De la misma manera, la vacuidad de los agregados depende del agregado. 제가 또머니 담보도 아닌데 잠바 땡지 윤제 때네 또머니 또 거라. En principio, la manera para comprender la vacuidad es a través del conociendo, a través de la conociendo, de la interdependencia. 다 잘라. Me ha puesto votando. Entonces, la vacuidad de la vacuidad. Depende del surgir dependiente. ahora. 네, 제 라방보다 더 왔어요. 됐어. Acércate para acá. 미마. Entonces, no, perdón. Aquí pasa. Pregunta concreta y vocalizando. Entonces, la vacuidad de la vacuidad. Ay, qué fuerte. La vacuidad de la vacuidad, lo vas a, ¿eh? 데려왔어. 응? 다 그래. Eso es, 됐어. eso es. 돈바니 돈바치다 돈바니 망셔여라. 나 돈바니 다 단다세다 나 돈바니 나 생 품비딩 돈바 간사딩 품바 생딩 돈바니 나 돈바니 사. 나 돈바니. Por eso aquí hay no la vacuidad. Cuando hace la vacuidad interior se refiere a nuestro agregado, nuestra mente, nuestra conciencia, etc.
aquí se refiere a la carne de autoexistencia, todas estas. Aquí se refiere a la vacuidad interior. 치도만 있어도 봐봐. 치도만 있어도 되게 못 되고 봐봐. 리라오 강지다도 봐봐. 리다 사마지 속되게 도만 있다. 치도만이. La vacuidad exterior es el carne de autoexistencia de las montañas, ríos, los bosques, las casas, todo lo que ve, ¿no? Todo lo que ve, lo que ve, por ejemplo, cosas físicos. Entonces, estos son, aquí se refiere a la vacuidad del exterior. 되나 다 친나잉 도만이. 친나잉 도만이. 치다 나잉 도만이. 치엔이 나잉 도만이. 민왕 배대 가서 공부가 여러 민왕이 도만이들라 친나잉 도만이 있어. Entonces, la vacuidad exterior y la interior, que es la unión de la vacuidad del exterior y del interior, aquí se refiere al poder sensorial de la vista, por ejemplo. 도만이 니슈도 마셔 그래. 돈이 니슈 산자기 최근 저가는 여래. 님 진리도스나 도만이 니슈 여러 봐. 다 도만이 쓰여러 왔다다디 될래로. Por eso también los textos del Buda o del texto de los sutras Pranjaparamitas, en estos las sutras se explica hay 20 diferentes tipos de la vacuidad. 다 도만이 여러 왔다 뭐 도만이 여러 도만이 있으라로 와 도만이 여버지 도만이도 여러 와 도만이. Así cuando hablamos de la vacuidad, quiere decir algo que existe, ¿no? Que se llama la vacuidad. 그 도만이들 도만이 코에딩 도만이 코 도만이 코런시 도만이 코런시 뭐 줘봐대 도만이디 런시 뭐 줘봐대 도만이래. Por eso cuando dice la vacuidad mismo carente de autoexistencia, manera inherente, de manera verdadera. Esto es, aquí se refiere la vacuidad de la vacuidad. 어디래? 도만이 런시 뭐 줘봐 도만이다. 딱코 런시 뭐 줘봐 코 도만이래. 너 짜야래. Lo mismo, si la decimos la vacuidad, que es decir, de segunda la vacuidad, lo que hablamos aquí, de la carne autoexistencia, la manera inherente o manera de su propio lado, la manera verdadera, es la vacuidad del segundo y tercer ser. 도만이 당거디 탐제다 도만이 가도 잡아 있는래 뭐 타대도 여러 뭐 지리. Si todos, aunque solo decimos la vacuidad, etc., todos son la misma naturaleza, misma identidad. 뭐 지리데 지 말에 안도 지세저다 지세데 말에 뭐 Aunque sea 지리 지 misma 말에. naturaleza, misma identidad, pero no significa la misma cosa. 뭐 지리 지 말에스 지 타대로. Aunque sea la misma naturaleza, pero no significa la misma. ¿Sí? 근데 군조 때마다 된다면 년반인데 타대리데 뭐 지리 그냥 뭐 지리. Por ejemplo, la verdad relativa o convencional, la verdad última o la absoluta, son los mismos naturaleza, la misma naturaleza, pero no significa que tiene el mismo significado. 대만이디 뭐 지리데 지게 타대리스. 대체 맞죠? Aunque sea la misma naturaleza, pero nominalmente distintos, es diferente. 그들도 저다 뭐 타대 말에 뭐 타다는 딱 뜨고 말에 준대 차로 그러다 되게 차로. Si fueran las dos verdades, la verdad convencional, la verdad absoluta, si fuera diferente por su naturaleza, por su propia identidad, entonces no hay ninguna relación entre estas dos verdades. ¿Tienes alguna pregunta? No, bueno, ya me lo dices. Entonces, los fenómenos y la vacuidad son de la misma sustancia, ¿no? Fenómeno. Los fenómenos y la vacuidad son de la misma sustancia. Discorrela. 동반이다 최도조 제직을 동이다 최남 제직을 제지 말에 제로 말에 천주를 제고를 기시면 해되게 로마 천주를 제고를 요 말에 참아 따여스 자유다 제고를 요 말에 crecer según la nueva escuela de la matemática, persántica matemática, como ya lo he dicho antes, no acepta la existencia de las sustancias. Con ese sentido, entonces no son lo mismo, la vacuidad o desde la sustancia no son lo mismo, porque ellos no aceptan, como lo he dicho antes, según la persántica matemática,
solamente las cosas existen de manera imputados, o las imputaciones, lo que acepta es imputaciones y no acepta las cosas existen de manera sustancialmente. 태교와 먼저 그런 집 먼저 그 제사시도 와 메마 제사시도 와 No, 제사시도 디젤 구거든 디젤 칠 por eso esta palabra a veces también es importante para conocer, porque la palabra sustancialmente o las sustancias en castellano, que a lo mejor no es lo mismo que lo que significa en palabra tibetano. Cuando dice aquí de palabra tibetana, la sustancia aquí según estas escuelas sustancia se refiere cosas producidos, cosas creados, es decir, las cosas creados o producidos. Entonces, lo mismo, significa, la sustancia significa algo que ha creado, algo que ha producido. 제사는 교원중에 그 지직인 교원중에 질 구거래 Por eso, cuando hablamos palabras de o sustancia, significa algo que se cambia por momentos, que se cambian momentarios. Algo estás cambiando, como no, continuamente. 또뭐는 교원중에 깨면 왔다 봐라 En caso de la vacuidad no se cambia, por su naturaleza es permanente. 제가 돈번인기 왔다 보니 뭐디 준다 참아 치고래 돈이 따바디 준다 참아 치고래 Por eso la vacuidad es permanente. Esto, como dice la vacuidad, se acepta no solamente escuelas superiores, incluso todas las escuelas de las filosofías budistas, se acepta de la vacuidad es permanente. 제가 또뭐니를 제시 깨치해야 믿고 또뭐니를 제스고 로에 그러요 말이야 Por eso escuelas superiores que es en la matemática, entonces ellos como ellos no hablan sobre las sustancias porque no aceptan. 또뭐니 와서 가자 딘주급에 메가래다 메가스다 때나치가 나가다 동바 가자 덴바주고 까장 메가스로 Por eso cuando hablamos la vacuidad aquí se refiere de la negación de existencias. Negación de existencia por manera inherente, manera la verdadera. Normalmente cuando hablamos de la negación, hay dos tipos de las negaciones. Hay un tipo de negaciones cuando se nega indirectamente, dice algo, ¿no? Afirmativa. Que decir, cuando dice algo, no dice, pero indirectamente dice algo existente, algo existe. Pero sin embargo, cuando habla de la vacuidad, es un tipo de negación, cuando se niega, no hay nada que existe por lado. Quiere decir, es totalmente una negación, una vacuidad, ¿no? Afirmativa, quiere decir, se nega y no dice indirectamente que existe algo. 어디래 대나 안에 제레스다 제 기지고 시에메 Por eso, aquí no habla nada de como, cuando habla la vacuidad, no habla nada de la sustancia. Ya por acabar, ya no doy más la vale vale Primero que me hace falta leer mucho más cursos, pero lo que hablaba de la sustancia lo decía como imagínate que estoy soñando, que me estoy comiendo un bocadillo de chorizo en una mesa. La mesa, el bocadillo, el cuchillo y yo son de la misma esencia. Eso es lo que quería decir con la sustancia. Un momento. Cuando dice la sustancia, ¿qué? Que imagínate que estoy soñando que me como un bocadillo de chorizo. Sí. Pues en ese sueño, el bocadillo de chorizo, la mesa, el cuchillo, yo y el bocadillo somos de la misma esencia. A eso me refería con la sustancia. Vale. Есть говорю, правильно, субстанция действует, специально мичик не нет. Никаких надо я, правильно, чокли канали я, чиксоре, палета, тачита, дедичик самое коэджева. Дилия, да говорю, что то действует, то это конституция, он держит, коэча смысл. 어디래 저랑도 도대베 저랑도 도대베 셰데 저랑 다다 골레차 Lo que tú piensas es como según otras escuelas, se llama de la Sautantica, como hay otras escuelas inferiores de Theravadas, algunas escuelas se llama escuela de los que siguen los sutras. Entonces, según ellos, que acepta este tipo, cuando hablan, ¿no? La esencia o las sustancias que se significa como estas. 소도리가 레데 칼라다 쪽제다 녀제 삼월로 제리 어디래 Según esa escuela, la escuela de los que siguen los sutras o Sautantrika, entonces ellos para ellos toda la comida, la mesa, todo lo que tocamos, todo lo que ve, etc. Comemos, etc. Todos son sustancias. 어디 너디베 제 어디래 저랑 데로 차셔 딘 너디베 제 어디래
Esa es la sustancia lo que se explica según esta escuela de esta auténtica. 대단 도디빅 제데 이게 오모 튕겨올 yarche Por eso la sustancia, cuando hablamos de significado de sustancia, lo que se explica, lo que se acepta esta escuela, esta auténtica, la escuela de inferiores, no se puede llevar misma explicación, mismo significado el de las escuelas superiores o vínculos superiores. 제일 제가도 저는 미 저랑 다들 로시아 데려 오늘 안쪽에 제세데 오늘이다. 사야당 또 버지 제스 여러 와서도 되지. 어디로 고거를 제스 다운 고거 당한쪽이 안쪽 따다전 대랑 고거다. Normalmente, ¿no? Cuando dice sustancia, Z en palabra tibetano, lo que en castellano literalmente, como decimos como sustancias, quiere decir las cosas, lo que nosotros no tocamos, disfrutamos, todos, quiere decir la comida, la mesa, la ropa, etc. Todo lo uso general, en el uso coloquial, también se usa esta palabra, esta terminología, Z, quiere decir la sustancia. 어디를 그래. 내가 제세를 제여시그래. 너데베 제세를 제여시그래. A veces también como dice, ¿no? De la existencia, a veces también dice, ¿no? Existencia del sustancias. 준자 가르다 딘데게 제데가 배지 지고라 봐. 덴지 니고라 봐. 덴지 니고 쓰고라 봐. 덴지 지고라 덴지 고라. 어디서나 제시로라. ¿Por qué se llama la sustancia estas cosas, la mesa, la comida, etcétera? Porque estos hacen sus propias características. Está funcionando por sus propias características. ¿No? Por esa razón se llama la sustancia. 다 이게 던주 원래 제세 로야나 아니 지단 던주 원래 제세 말에 따위 시모도 제세 로면 제세 로는 코랑원에 주의질 거거래. 주의 코랑원에 주대질 제세 로인지. Por eso, cuando hablamos de las escuelas superiores de la matémática, sobre todo la persónica matémática, que no acepta de la sustancia o la existencia de la sustancia, porque para ellos, cuando hablamos de la existencia de la sustancia, significa algo que se existe de manera la verdadera, algo existe de manera inherente, pero ellos no aceptan, ellos aceptan las cosas son imputados. 지난 던주 로라 제예 요마레스 코로나 제예 매나 코로나에 주와 요마를 로라 코로나 주와를 주와 요마를 코로나 뭐 주바레스 로라. Por eso, como ellos no aceptan la zello o la existencia, sustancia, ¿no? Algo que no existe de manera, ¿no? Sustancialmente, por eso ellos aceptan que si algo así tienes que tener independiente, como no depende de otras causas o condiciones, pero no hay nada, no hay ninguna cosa, ningún fenómeno que sea así. Por eso, como he dicho antes, todos son imputados. Vale, está. 어디체 나한테 돈이 도대다 땡지 되게 찔러서 언제 거질러서 돈이 도모 따인데도 딸 때는 또 그래 또 많이 따부 따인데 좀젤 때네 땡지 좀젤 때는 또 그래 또 많이 따부 또돼 Como alguien me lo ha hecho en la pregunta, ¿cuánto realizan? ¿No? ¿En qué manera para realizar la vacuidad? ¿Cuál es la manera para realizar la vacuidad? Es a través de las razones, a través de la razón de lo lógico. Entonces se comprende sobre la vacuidad o la naturaleza última de las cosas. 제가 되게 로라 강사 때도 또 많이 또 나와레스 품비도 또 많이 또 가와레 넣어봐 뭐라 또 많이 품비된다 강사이 돼 뭐라 강사도 또 많이 또 뒤제도 품비 또 많이 또 그래 강사스디 템바라 왔어 땡스다 코피게 템바디 하고 있는데 떼스 라라오레스라 다 된다르데 땡스 라베인자 Por eso cuando hablamos de la vacuidad de las personas y la vacuidad de los agregados, primero realizamos la vacuidad de las personas, después los agregados, porque no, entonces esa es la manera que la manera, el orden de comprender la vacuidad entre estos dos, que es la persona y su agregado. 어디서 그래 다데 어디로 다디게 되게 손주 탐바 들러러 와다 손주 소지디 Ahora vamos a la 31, eso de 31. 33. 알레디 잖아 테네 오레 다데 테네 니슈테리스 32. 테네단 도스리스 32, ¿verdad? Subsonides, subsonides. subsonides. 오레 발레 에스타 Sí, el 32. Tony Pacho compañía hidroada. ¿Ya la leemos?
돈이 lo basa. 돈이 바자 공부되려도 가. ¿Sabes? No la 42 la marcha. 다음에 때 가려도 가. 때 숙지 소지는 들이 제반이 시에서 영어 과자 마방과 내가 대동 와요. 동이 과자 남중이 있었지. 어디 런데 돈이 바자 공부하니 있을라다. Ah, vale, si eso puedes leer la 31. 어디 런데. Razón por la que 32 o ilusión solo es relativo. 31. 때리던 도스다 때리던 도스 때리던 도스 어레 때리던 도스 우누라다 돈은 어디다 그냥한테 지지로 La. 딜런데도 다음에 또 니시 손이 런데 때리던 도스 Sí, sí, puede leer 32, perdón. Sí, 32. Familiarizándose con las impresiones de la vacuidad, las impresiones de las cosas se eliminan. Y al familiarizarse con que nada existe inherentemente, esto también acaba erradicándose. 어디래 다 때리 다 돈이 돈만이 공 다들 가마들 돈이 바자 공사라와 돈만이 바자 아니 돈만이 아니 리벤 남라 타 입에 건네 돈만이 돈이 공주 여버체 아니 돈이 내로 친지 말하면서 또 돈나스 거다 또 투반이나 Ahora aquí dice, ¿no? Ya hemos acostumbrado la meditación sobre la vacuidad y también a través de muchísimos razonamientos lógicos hemos comprendido, hemos conversado con este tema de la vacuidad. 또 어디래 완전 제법만고 제사를 왔어 좀 제만고 산단에 또 오러 왔어 Entonces, también es la manera para comprender la vacuidad, es a través de análisis. En el principio hemos hecho tantos exámenes, tantos análisis, utilizando diferentes razonamientos lógicos, ejemplos, etc., para comprender sobre la vacuidad. 제가 전전 만고 산다는 아니 최지기도 놓고 따제제 아니 타르제네 뭐니 바지 최 간다가 있네 전제 산다 고 최디 제네 타르 뭐니 바지 여러 왔어 다전 민두상지 Si en final, buscando, analizando final, entonces no encontramos nada, ¿no? A través de investigaciones, final, en la conclusión, no encontramos nada concreto. 제가 제네 단디레 주구주 매버치 차는 거 제제제는 주구주의 견 맨게지 타르텔라 El final, la conclusión, después la investigación final, no encontramos una conclusión para decir esto es esto, ¿no? Entonces no encontramos nada para apuntar o para hacer una conclusión. 디니 것은 외명이 다 외명이 채서 또 많이 있어 거라 외명이 채디 또 많이 다 내다데 데레스 타르제네 메이 바도 또 많이 내루데 데레스 Entonces, a través de la investigación no encontramos nada. Por eso, porque no existe. Los fenómenos no existen. Lo que no existe, la manera, la verdadera, es la naturaleza de la vacuidad. Cuando se la vacúa es la naturaleza de la vacuidad, es a través de la investigación. Al final no encontramos nada como la esencia o como la entidad. En concreto, en sólido, es la vacuidad, ¿no? Es la vacuidad. 타르제네 머니 베기 내루 터도데 나라도 롤 차와치고 그랬어 Por eso, después del análisis, no encontramos nada, o no encontramos nada en concreto. Ese tienes que tener en la mente, tienes que tener siempre en la mente. ¿Sí? 딘데게 롤 차인데서다 아니 유코랑원의 두 번째 배 유트네 라원의 두 번째 배 짐베기 로티 아니 미파스 거라 미데디 아니 신두 그랬어 미베 따스까니 군시 왔잖아 디시스 거라 시에치는 거였어 거라 Entonces, el momento cuando las cosas que no existen de manera inherente, cuando no las tienes en la mente, no, la comprensión, esa experiencia está en la mente. El momento cuando se genera esa experiencia en la mente, entonces se reduce la percepción de la autoexistencia, algo que existe de manera inherente o de manera verdadera. 소소 로코랑 딘데 안에 또 많이 된데니 세버치 차야지 로헤비 세버 차야지 용거랬어 로인데도 나네 건데 되도 치들라 로인데나 치더네 또 많이 코랑가 내다디 안에 빼 롤 세버치 차트지 용거랬어
En ese momento, entonces quedará el significado de la vacuidad de manera muy clara, ¿no? Justo como si fuera algo justo delante de nuestros ojos, que se quedará muy clara el significado de la vacuidad en nuestra mente. tiene gozo, te va a traer nada meva. Toning nada nova, tindu nada meva. El momento cuando llega esta experiencia, entonces se desaparece como no la percepción de autoexistencia, la percepción o la percepción o la creencia de las cosas que existen de manera verdadera. 저나 toning tomani nada no ni de chamba, tindu nada de pa kare, ta mebchare. Ale. El Tine momento cuando aparece la experiencia de la vacuidad, se desaparece o se elimina la apariencia de la autoexistencia, ¿no? Las cosas que existen de manera del verdadera. ta toning la nada no ni de chamba, lo correnta la tomani ngadi sebu chi shane de la comgere. Ta como se tere. Entonces la mente se queda muy clara esa experiencia, ese significado. Con ese significado lo que tiene, esa experiencia lo que tiene, entonces tienes que meditar, tenemos que permanecer, tenemos que dedicar el tiempo meditando sobre esa experiencia. 냠샤 딜레 tomani coin do sebu conta, ta 냠샤 딜레 당선나 줄로 미다나 냐 남사 딘두 나와 녀지. 비다지 커도를 야 나다 지 대지 지기 밀람다 주만다 버지 나와 딘용을 니네 걸리 딘두 나오요래 냠자 공부 야구만 주나. Por ese momento, cuando estamos dentro de la meditación, tienes que intentar conseguir la experiencia, la apariencia. Entonces, tienes que meditar sobre la experiencia, ¿no? Lo que aparece en la mente. Pero cuando salimos de la meditación, cuando fuera de la meditación, otra vez llegar a principio, a algunos momentos puede pasar como no. Todo lo que ves son ilusorios, todos los que son no ilusorios, pero en el momento también generará otra vez como no, también generará o percibirá algo como autoexistente, las cosas que existen como antes, como manera del verdadera. Pero de no importa, tomila shukchumbo comjaro, dos shukchumbo coñare, dos con shukchumbo coñando za, kadu de la dos cara mi, ando mi tang yoroba, dos mi tang de zamba, an so 가나 턴제기 안에 배지 주만 잡을지 커도 될라 나대는 싫어. 커도 될라 나대는 거래. 가나 턴제 안때 마음도 상하지. 눈에 치. Por ese momento, cuando meditamos sobre la vacuidad, de manera muy intensa sobre la vacuidad, el momento cuando se abre ojos, se ve todo lo que ve lo que todo está percibiendo nosotros mismos, justo delante, no es nada que son ilusiones, no son reales, son ilusiones, así como percibe, no todo lo que hay alrededor, todo lo que estoy percibiendo son ilusiones. 어디서 그래? 제가 동이 쉬주는 거라 아니 커도들 주마다보다 야 얘네 로디파 동이 고냐 로디파 자수나 갈갈이 로코라냐 발년도 그러봐 로션바찌제 발년도서 야 딘룩 나와디 녀대지래 가 나와디 딘룩 나와는 거래. Lo mismo, ¿no? Un momento cuando estamos en profunda meditación sobre la vacuidad. Momento nuestra meditación es muy intenso sobre la vacuidad, ve todos como no cada autoexistencia. Pero también cuando deja la meditación, entonces poquito a poco, otra vez llegará otro tipo de pensamientos y también todo lo que no, como de poquito a poco llegará las percepciones como antes, como las cosas que existen, ¿no? De manera la verdadera. Los fenómenos que existen, ¿no? De la manera verdaderos. 다 같은 로 소니 거울에서 다 딘디고체 안에 거울에서 그걸에서 그래서 동이 가서 소니 봐. 어제 본주 지안 매지 공부에 지안 하는 소소소리라네. 제가 그 시에 봤어. 되네. 这个是没多些大家我们어디로다? Y ahora sí puedes citar del 33, por favor. Al afirmar, Ahora es 32, ahora viene del 30, porque aquí este año viene juntos 33 y 34. 33, por favor.
aquí desde las presentaciones específicas. Al afirmar que no hay nada que exista inherentemente, cuando no se percibe el objeto analizado, ¿cómo va a quedar en la mente esa no entidad que es dependiente? Ahora, sun sosong lo so. No, Sun sosong lo. Tere, kanze kanshi mendo shi. Do se juma tomni chi komche, pena zu tomani komi, do sta yin za, chutan je, jinya mendo sang ko ya re sigare. Rangon de tuba jinya mendo sta. cuando nosotros meditamos sobre la vacuidad, llegará momentos incluso poder pensar un pensamiento que no existe nada, no hay nada aquí. Entonces puede surgir ese tipo de pensamientos, que no hay nada aquí, ¿no? jinya mendo sang ra, nyanga meba rewe se na, meba mare sigare. Jinya mendo sang ko ne le, rensing ruba jinya mendo sang ko ram na. Ye gor mendo sang de tan jo mare. Aunque sea cuando surge ese pensamiento que no hay nada, entonces aquí tienes que hacer una diferencia. Si no hay nada que se refiere, no hay nada que sea autoexistente, no hay nada que sea existe, ¿no? La existencia, la existencia verdaderas. Entonces, quiero decir, esto es importante. Ngarazo lola kan chewe che kanda kana ko pe dashi jil tene taje ne nang janjaris. Tene taje, ¿no? Por eso lo que ve nosotros, lo que estamos percibiendo, entonces todo depende de la existencia de mismas cosas, mismos fenómenos, depende de una base de la imputación. Con una base de la imputación hemos imputado este nombre, ¿no? Esas cosas. Entonces, la existencia del mismo de lo que está percibiendo, esto depende de su base de la imputación. Que si ngarazo no shi ji korangone juje yebana ane tsena ni gugures. Tini ye mebas. Si no fuera así, que las cosas que existen por su propio lado, de manera verdadera, entonces a través de las investigaciones tenemos que encontrarlo. Tenemos algo que se llama ese, ¿no? Pero con la investigación no encontramos nada al final. Jena tsene ni ju mebate toning nelu teresa. Mimi bas, tembar mebas, mimi ba. Chötanje kanda kanyenele tsene ni ju mebate tomaning nelu ngadi nero eswarta, ¿no? Por eso, a través de la investigación, al final no encontramos nada, porque es su naturaleza. Su naturaleza es carente de autoexistencia, carente de existencia por la manera, la verdadera, la modo del inherentes. Por eso, debido de ser su naturaleza, y no encontramos nada. Ahora, tendrá que nelote, ane rangi tokshi tela, tokshi chujen tela temba, tapa. Zam remado chige, kurangana meba. Por eso es lo que decimos, algo que existe. Realmente, con la investigación no encontramos, porque todo lo que dice existe, depende de la base de imputación. Hay una base, con esta base hemos imputado algún nombre, algunas etiquetas. Aparte de estas etiquetas o nombre, no hay nada que existe como no autoexistencia. Da sun sosong lo, sun sosong ba, sun soshi, No. Sosum dices. No. sosong tandare ba. Jira sheba Dale, da, no. da soshi. Ahora sí, vamos a leer otro verso de 34. 34. Cuando ya no quedan en la mente ni las cosas ni la ausencia de cosas, entonces, sin que haya nada más, se alcanza la calma completa, libre de referencias. 어디래? 다 최 간다 간이네 그래. 간제서 나 알아서 최 간다 간이네 레스. 야나 동반이 뭐. 야나 딘루 뭐. 어디래? 난 그랬어. Por eso, cualquier cosa, ¿no? Lo que existe, cualquier fenómeno, lo que hablamos, puede ser hay dos posibilidades. Cualquier fenómeno que está por su naturaleza, está en la vacuidad, o algo que existe de manera inherente o de manera verdadera. Que hay dos posibilidades de las cosas. Sea, por un lado, la vacuidad, por otro lado, existencia, la manera verdadera.
다 만족이 또만이 또야 말아 만족이 돈이 뭐다 봐인자 만족 가다 가나 봐인데 대마주에 ngo나리 시 가다 가나 봐인데 딘루 ngo마도 난 거 말아 Como en el caso de nosotros, seres ordinarios, lo que no hemos realizado la vacuidad, cualquier fenómeno, cualquier cosa, lo que percibimos, vemos como autoexistente, 다 no como la vacuidad. 다 지만 아주 또만이 검제 걸리제 또미 거자 안 소소 또만이게 또 봐지 중수나 또 투수나 아니 다 대밤에 병원난 거래 냐 딘루 ngo디 로체 아니 대명이 대밤에 거봤다네 아니 대밤에 남아치 나니 El momento ahora estamos percibiendo todo como autoexistente, de manera ¿no? verdadera. Después con el tiempo, una vez cuando realizamos la vacuidad, entonces un momento ya será diferente totalmente. Nuestra percepción sobre las cosas, los fenómenos diferente, ya percibimos todo lo que ve, lo que la persona percibiendo como carente de autoexistencia o de la falta de existencia, la verdadera o la inherentes. Entonces ya ve como diferente. 다 뚱이라 냠바샤다냐 파와 여러와 전주심 뭐 파와 시 간제 뚱이 무슨 도면 간사론 이것도 간제 파와 동반이 무슨 또된 간사 되기 로딩올라 뭐에 동반이 마다 뭐에 동반이 마다 뭐버 때버도 취제여 능요 말이스 군저베 취중 능요 말 어디 냠샤 딩올라다 Mientras unos seres áreas, seres superiores, ser áreas o superiores. Aquí cuando hablamos de ser áreas superiores se refiere a la persona que ha desarrollado sabiduría, que comprende la vacuidad. Quiere decir, una persona que ha realizado la vacuidad. Entonces, el momento cuando está en la meditación, en su momento, esa área, seres superiores que tiene esta realización, solamente ve las cosas carentes de autoexistencia, las cosas que no tienen ninguna existencia inherente, en otra palabra, entonces ellos solamente ve la verdad última, no percibe, no ve la verdad relativa o convencional. 돈이 무슨 또 돈을 냠바셔베게 냠샤고 로티고라 군조비 나와 찾는 까지 아니 대명이 남아되면 요 말했잖아 로코라 안 또만이라 로코라 딘데 서비스 여러 바다페 세팅이 나되고 어디래 Porque la persona, una persona con su sabiduría que realiza la vacuidad de la manera directa, con ese momento, con la apariencia de esta persona que está en el estado de la meditación o la sesión de meditación, lo que ve es, lo que ve es carente de autoexistencia, la existencia, ¿no? Carente de existencia de manera la verdadera y no percibe, no ve como la naturaleza convencional de las cosas o de los fenómenos. Por eso dice, el momento cuando realiza de manera directa, está totalmente libre, es totalmente pacífico, totalmente en estado de paz, esa parte de la elaboración mental, quiere decir, la mente ya no crea otro tipo de pensamientos, totalmente pacífico, libre de creación mental. Entonces, mientras estás meditando, su mente es totalmente pacífico, totalmente libre de las creaciones, de pensamientos conceptuales. Si ahora viene de la página 35. 35, página. La estrofa. Sí, esto es estrofa.
Así como la joya y el árbol que concede los deseos satisfacen todos los anhelos, de la misma forma aparece el cuerpo del victorioso a los discípulos por el poder de las oraciones. 다음에 소츠바 저거다. 제다마라 소츠바 저 런주 오모 팅조 소츠베 저바 저. Ahora aquí es un debate, ¿no? Argumentos de la escuela del interiores, haciendo, ¿no? Como del Saudantica a las escuelas superiores, que es de la matemática. 근데 가르쳐나나 산제 존대데 길라 똑바 요마레 와스 똑바스 요마레 와스라 딱고. Y ahora aquí diciendo mental no tener pensamientos conceptuales. 근데 간다 저런가 산제 존대데 로디 안 도마니 당에 로리 안 저바탄제 니와 시와레스 라우스와스 니시레스라 산제 존대데 로디 저바탄제 니와 시와 니시레스 라우스 저다 똑바 요마레 와스. Entonces esa escuela diciendo, vosotros ya lo he dicho, lo crees, que la sabiduría trascendental del Buda es en estado de la paz y la tranquila o relajada, porque está totalmente libre de elaboración mentales. Es decir, la mente Buda no tiene, ¿no?, de pensamientos conceptuales. 다음에 이제 신제 선제게 순제를 최땡요를 최땡인데는 아니 권로 매바이나 최거리스 된 거랬어. Entonces hay una contradicción. Si Buda está en este estado, ya Buda no tiene ninguna motivación a la intención. Sin la motivación, sin intención, ¿cómo puede dar las enseñanzas? 건 나고로다 저 저저잖아. 나 선제를 최땡고 산다고 권로 또버도 매바이나 최거리스 된 거랬어. Por eso, si no tenés el pensamiento de dar las enseñanzas, aquí dice, no hay pensamientos conceptuales. Si no hay ningún pensamiento, entonces, ¿cómo puede dar las enseñanzas a los demás? 다 선제라 최땡고 산데 권로게 똑바디 거야 요마르 sten요 될답 내겨를 봐 sten요 말스. Entonces, aquí, así como la pregunta es, ¿no?, que queda como dice la refutación de argumentos con respecto a estas, como dice Buda, como no tienen los pensamientos conceptuales, entonces ¿cómo se puede, no? ¿Cómo se puede esperar puede que se verán satisfechos o que dan enseñanzas? Ahora aquí pues no hay ninguna error, no hay ninguna contradicción, aunque sea no hay pensamientos conceptuales, pero se puede dar las enseñanzas. sten요 말스. 니식이 노버를 저 바상 신라 말람도나 아니 누구도 왔어. 때다 견제 중거리다. 니식 누구라 바상신 니식 누구라 발라. 니식 누구들라. 아니 sen제를 해와 공여러 왔어. 될 만하도나. Como dice, no hay ninguna contradicción, aunque la Buda no tiene ningún pensamientos conceptuales, aún así puede dar las enseñanzas, satisfacer el deseo de los demás. Quiere decir, como igual que dice un árbol que concede los deseos, joyas que concede deseos. Estas joyas o los árboles que conceden los deseos tampoco no tienen pensamientos conceptuales, aún así se cumple, ¿no? Se cumple o se satisface los deseos de los demás. 어디를 제가 sen제를 해와 공여라 바상신라 니식 누구들라 멜람도네 sen제를 해와 공투고도 봐. 대대 해와 공투고도 봐. 대대 지워레스. 상객이 똑바 나와 얘네래 상객이 아니 뒤절을 채 아니 땡여로 왔어. 뒤다 치고리로. Lo mismo manera, aunque estos, como no hablamos de los árboles que conceden los deseos, de joyas que conceden deseos, aunque estas joyas que no tienen pensamientos conceptuales, pero aún así cuando reza, cuando hace de las peticiones o plegarias, etc., entonces se cumple el deseo de estas personas, eso que reza, ¿no? De la misma manera, aunque la Buda, ser iluminado, no tiene pensamientos conceptuales, pero también cuando rezamos, cuando lo pedimos, hacemos la súplica, etc., y cumple, ¿no? Que cumple nuestros deseos. 답변이 레알로 버셔나
산제기 군데 산제 구두가 아주 구두 산제 구다 최대 산제기 구다 산제기 송다 산제 최대도 란제게 신제기 된저게 말람도 바이나 누구도 왔어 누구도 왔어 Por ejemplo, aquí no, nosotros tenemos aquí la imagen, estatua, estupa o los textos. Cuando rezamos o lo pedimos, hacemos las súplicas, las peticiones a estas imágenes, aunque sea una imagen, cuando rezamos, que se cumple, ¿no? Se cumple nuestro deseo, nuestro deseo. 어디서 그래 대공원이지나 신제라 산제게 마 신제 취선의 민집이 또베 거는 거예요 말 산제 구수 만져봐야네 산제 꿀라 melom도 받아 신제가 레와 공도에 참 melom도 봐야는 루토를 했어 그래 대부지지 Por eso dice, aunque Buda, ¿no? Aunque los Budas no tienen pensamientos conceptuales, pero se cumple, ¿no? Se cumple los deseos de los demás cuando nosotros, cuando rezamos, cuando hacemos súplicas, cuando hacemos oraciones, y debido a estas, y se cumple, ¿no? Se cumple, se satisface nuestros deseos. 제가 산제게 구 나와 용그리 미나와 용그리 이내에 산제게 꿀라 melom도 해나 소소는 대화대 공토요래로 다 된다를 뜻이거든요 제가 다 된다를 가서 저번에나 산제 뒤절을 최소한으로 민지민지 또봐 꺼놓고 또봐 꺼놓도 그거 말했어 그거 말했어 Por eso aquí dice, ¿no? Cuando nosotros rezamos la imagen del Buda, lo que sea, ¿no? Calidad, etcétera, no importa, debido a nuestras oraciones, las plegarias, etcétera, se cumplen, ¿no? Nuestro deseo. Lo que haciendo aquí los argumentos o el debate es, como aunque el Buda, como he dicho antes, aunque Buda no tiene pensamientos conceptuales, pero esto no significa que no cumple nuestros deseos. Si por nuestra parte, cuando nosotros rezamos, entonces se cumple nuestros deseos. 변나서 걸어봐 산제 준대는 양알랜데네 로카준 조사래 시험 조사를 왔어 Cuando el Buda, ¿no? Cuando hablamos de Buda Shakyamuni, han pasado de nuestro, ¿no? De nuestro mundo desde hace mucho tiempo. 로서데 산제게 뭐 숨사라 숨디다 산제게 꾸다 투도랑 안저기 여기 말람도제 아니 신제게 되는 가지 두고야라 봤어 두고야라 봤어 Aunque Buda no está presente, pero sus imágenes, ¿no? De estatuas o estupas o los textos presentes, con estos textos, estatuas y estupas, cuando nosotros rezamos, hacemos plegarias y súplicas, etc., con estas, muchísimas personas están recibiendo los beneficios, muchísimas personas están, ¿no? Como cumpliendo sus deseos. 어디 되버려 뒤라다 그러는데 다디네 쇼르가 니슈 순주 소루다 서데 데레다 세스 데렌다 5. Y ahora va juntos, estos dos 세스 데렌다 versos 36 y 세스 37 va juntos. 데레다 세스 데레다 세트 dos 6 y 7. Vale. Por ejemplo, tras haber consagrado el pilar sacramental del Garuda y haber muerto, aunque haya pasado mucho tiempo, continúa neutralizando el veneno, etc. Del mismo modo, en armonía con las acciones del Bodhisattva, se establece también el pilar sacramental del victorioso. Y aunque el Bodhisattva haya ido más allá de la tristeza, continúa realizando todos los propósitos. 다다모 배치다 된다 말씀이요. 배다 된 많이 있어. Y ahora viene uno, ¿no? Un ejemplo, después una respuesta de ese ejemplo. Significado y la respuesta. 뭐에 된다 용에서 당세 최대 상계의 최대다 상계 양알랜데네 상계 존대는 양알랜데네 상계의 최대다 고도다 된게 레셀라 아니 처바 마무페네 배 뒤자 된데라 배 레다 된데라 아니 배 전주서도 투제다 그러와 아니 delado 타바토에 되는 망원용이 있어라 말은 Y todo diciendo en el pasado también, ¿no? Muchísimos sus seguidores, sus estudiantes, los discípulos de Buda,
ya lo consiguió los grandes logros, incluso no grandes logros, esta liberación, esta iluminación, y con la ayuda de las imágenes del Buda o estatuas o estupas del Buda, ¿no? Quiere decir con estas como la soporte, como la base, y lo consiguió grandes realizaciones espirituales. 장세 님에 되네 여라 산제 기타 되네 장세 나가데 세제게 아니 산제기 추동수거라 굿 최동 고도라 아니 지 소남산에 아니 데라도 전주초도 생게 주말에서는 로지망 있어라 뭐 장세 스탠스도 아 산제기 추동 장세 라와 말 산제 냥알은 데베치 난간디기 장세서라 또 미리와다 난간디기 장세라서 된다게 아니 배 산제기 추동도 고도 된다라 아니 지 추바표야다 소남사전에 아니 데라도 전주초도 생게다 투제데 뉴욕에서 Por eso, ¿no? Muchos con grandes brahmanes, grandes seguidores del Buda como los brahmanes, estos también consiguieron, ¿no? Grandes logros, incluso para generalmente la bodhicitta o espíritu de despertar, o otros grandes realizaciones espirituales, haciendo súplicas, haciendo oraciones, el estupa, ¿no? Que lleva, ¿no? Reliquias del Buda, etc. Quiero decir, en el pasado también muchísimos sus seguidores, sus discípulos también consiguió grandes logros espirituales utilizando como la base, ¿no? Como estatua, estupa, etc. como la base para desarrollar sus cualidades. 되네요. 다되네요. 산제기 추동도 산제기 추동도 된다를 말라도네 소소게 내다 돈에다 야지기 도바지기 내바진에도 봐 신루요 그랬어. 제가 뉴욕에서 말람도베 툴라테네 다 뉴욕으로 También a través del poder de las oraciones, las plegarias y las súplicas, muchísimas personas también recibieron los beneficios, por ejemplo, para curar sus enfermedades, para quitar sus, ¿no? de los sufrimientos y para evitar del obstáculos, de la interferencia, etc. 어때래? 배 전주초도 생계세대 민주기 간서 그래. 제 대용이 있어래. 상장모스 채바 있는다. 상장모스 마다바 있는다. 간제 다 상장모스 채바 있는다. 전주초도 투게다. 도와지지기 데라도 용유다. 이네 상장모스 마다바 있는데 상장이 최대나 군달라서 된다게 초바까지 자ችን 비워 대체게 소소 셈디 런신 거를 봐 신뢰치 용유하랬어. 런신 관에 배 흘려쳐 있는 거랬어. Por eso, ¿no? Si ves o no directamente o no de la imagen del Buda, y directamente o no, pero cuando se genera la fe, confianza, por ejemplo, ¿no? El de la imagen de estatua o estupa o etcétera del Buda, esto nos ayuda. Primero se calma, ¿no? Cuando ve estas imágenes, se calma nuestra mente, y no solamente se calma nuestra mente, y también nos ayuda para desarrollar la mente de la bodhicitta. 어디래? 따조치시데 소세 아라저고 산제기 마 조치시데래 가도 셈되데 산제기 마 숨베기 최대 있어거라. 산제기 마 숨베기 산제기 수로 디 간저기 디 나라 남데데 때 신바이나 아니 문에 되네 소세 셈되데 되네 뉴르스 로 Por eso la más importante es, por supuesto, la imagen, pero más de la imagen, su enseñanza, el Dharma. Entonces tienes que comprender el Dharma, porque es la real que nos ayuda para subyugar nuestra mente. 저는 아주다 조치지데래 센데제 전주초도 센게에 있어거래. 전주초도 센게데 상계의 수로지 양다버질 때네 안소서 디냐내제네 전주초도 센게 그래 마도 지게 나라 상계 셰슈도 좀봐 안 상계기 마 취취 숨어 다그랑게 안에 배 상계니다 상계기 배 코르도 dünyada 타바 돈에다 망시우지 용거를 디 단대기 님의 뒤디라 다 요마레스로 되는 용연요 도요마레스 Por eso, para la manera para subyugar nuestra mente y también para desarrollar la mente de la bodhicitta, para estos necesitamos para escuchar o comprender o estudiar, reflexionar, meditar, de esa manera que se desarrollen sus cualidades, ¿no?
crecer, tenemos que estudiar. Porque época del Buda Shakyamuni, aunque una palabra de Buda, cuando escucha una palabra Buda, con una palabra es decir suficiente para desarrollar el amor, la compasión, la bodhicitta, etc. Pero hoy en día ya Buda no está presente en las vistas, por eso no hay posibilidades por solamente una palabra que desarrolle nuestras cualidades espirituales. tum제 가르스나 단다기 내다라 시면나 아니 미참아 텔라사고 점니 미참아 텔라사고 아니 텔라사부 디가래 아니 뇨모라바 뇨모께 총저라 딘데지 내다 차대 요레스 Hoy en día la gente está muy, ¿no? Que siempre tiene muchísimo prisas, siempre corriendo, y también es muy fácil para generar cualquier tipo de las emociones aflictivas, sobre todo, ¿no? Es muy fácil para generar las emociones aflictivas a nivel burdas. 뇨모라바 가츠고 뇨모라바 유바 티치기 아니 말아주 류망을래 메게와도 슉체요라 봤어 Cuando hay más de las emociones aflictivas a nivel las burdas, hay más que cometemos y creamos de las acciones negativas a través del cuerpo, palabra y la mente. 진짜 달라 뒤니마당 sen자니마당 뇨모니마스잖아 다 되지베 양타고 싶지 그래인다 남사 전주 상제 소로 가져로 보내 전주 생기에 내라버지 요 말했어 요 Por esto estamos en el tiempo de la degeneración, ¿no? La degeneración degeneración del tiempo, degeneración de los seres vivos, degeneración de los engaños mentales, etc. Hemos nacido el momento, todos, ¿no? Todos degenerando. Por eso no es tan fácil para desarrollar las buenas cualidades o con las experiencias del perfecto espiritual como la mente de la bodhicitta. 되는데 나를 산제 셰 슈베 가고 미다 디상미 벳 가가르스다 Hay una gran diferencia entre las personas de hoy en día y la época del Buda Shakyamuni. 벳 가가르스다 디상 되제 거라 되제 니마스 거래 되 니마스나 다 메토도 바 체제 되제 메버체 데라 장제제네 아니 메즈 누구 알아봤어 Porque ahora estamos en el tiempo de la degeneración, que si la gente no tiene tiempo para meditar, no tiene tiempo, ¿no? Siempre estás corriendo tras de muchas cosas, pero no tiene tiempo para meditar o la práctica espiritual, hacer la práctica espiritual. 아니 메즈데 자원예식 아주 메즈 마체 자원예식이 레련한 존도 거래 다 데리 Y mayor parte dedicamos nuestro energía, esfuerzo, tiempo para las actividades que no tienen mucho sentido. O sobre todo ¿no? Las actividades erróneas. 자원예식 레로로 레련한 존도 그랬어. Porque eso también incluye dentro de la pereza. Cuando hablamos de la pereza, uno de pereza es involucrarse de las actividades que no tienen sentido, o las actividades o el trabajo que no tienen mucho sentido. En sentido aquí se refiere con relación con el Dharma. 그래요. 미참마 텔라로 앞에 레게 텔라마도 저기 척 텔라메로 어디게 자원예식을 Por eso aquí dice, todo el mundo está muy, ¿no? Tiene muchísimo prisa, corriendo, pero la mayoría de personas se está corriendo no por el pecado espiritual o el Dharma, pero lo contrario, otra cosa. 밀라 아주 참말로 텔라 시버지어스 오늘도 되지 요마트 템바레 Sí, la gente tiene muchísimo prisa, no tiene tiempo, ¿no? para nada, siempre está corriendo. Sí, es la verdad. 텔라디 레게 텔라로 레가다 또 로봇토야다 레가치다 디다 메시팅난 로에다 오다 텔라 자원예식 레로 시거레 Porque siempre estamos, ¿no? Siempre estamos ocupados por nuestro trabajo, nuestras actividades, etc. Por eso aquí se refiere según el Dharma, ese tipo de actividades se llama todas las actividades que no tienen, actividades como no tienen mucho sentido. 다 소소로 거도 뭐 줘봐니다 소소소데 샘데 소소하고 그래 봐 Por eso cada uno nosotros conocemos, para nosotros como no, no está escondido, que si nosotros conocemos cómo es nosotros mismos. 그래서 다 소소 님들의 최 가서 지도 소소하고 그래 봐 냥리 가서 지도 Y también cada uno nosotros sabemos
cuánto tiempo estamos dedicando para llevar a cabo la práctica del Dharma al día. 아들 제가 다 도스가라 메스자르다 때때스 마자베나 단다 로도 돈이 된데게 시티봉 때네 돈이 집에 되는 거 공부를 로도 아니나 되고 또 많이 공부치 그랬어. Por eso es importante, tenemos que dedicar un poco tiempo, ¿no? Por lo menos como cada día, meditando sobre la vacuna, etc. Porque como ya lo he dicho antes, es muy importante, tenemos que eliminar de los velos o oscurecimiento de la omnisciencia. Para estos necesitamos acostumbrarse, familiarizarse con la vacuidad. 또 많이 되는 거 공부도 봐나 또 많이 또 뭐도 봐나 너무 방도 말다 때려. Entonces, si no lo meditamos, si no lo acostumbramos a la vacuidad, no comprenderemos, no conseguimos realización de la vacuidad. Si no lo conseguimos realización de la vacuidad, entonces no podemos eliminar de las emociones aflictivas. 아들 너무 밤하더나 연자 콜게래 가도 콜게 콜에 다에 메리다. Si no podemos eliminar de las emociones aflictivas, entonces no podemos salir de la existencia cíclica o samsara. 아래 Quiere decir, otra vez nacemos y morimos dentro de la existencia cíclica. 아들 아니 코딘 도연그런 시래 다 콜게 신이 도연그런 시. Por eso, si no lo conseguimos la realización de la vacuidad, quiere decir, si no realizamos la sabiduría que comprende la vacuidad, entonces estaremos siempre dentro de existencia cíclica, muriendo y naciendo en el mismo, no como existencia, que es el mismo existencia cíclica o samsara. 어디죠? 네. 교였어. ¿Hay preguntas? Bueno, es porque estoy muy de acuerdo en todo esto. Entonces, si lo he entendido bien, es la causa de nuestra degeneración es porque nos hemos apartado o separado de la naturaleza de nuestra mente, la vacuidad. Y por eso tenemos muchos problemas en el mundo. ¿Cómo? Los problemas en el mundo de guerras, genocidios, todo es porque nos hemos alejado de nuestra naturaleza de la mente, la vacuidad. Vale, sí. Vale. Naturaleza mente, vale. Isgore nga de tanda niga telia kange manguchi cheti kiyo bas. Chika tablina ya kange nena zata magure la sokota na shichi. Ta tanda kange manguchi cheti da chikwen zu sama dir bas or sengi nilu di oma shibata sengi nilu sore ta katu sore nilu rang shi nilu di oma shibata tene ane kange zu che ta anu zu yondi gore de beso. Mara que no me 다그런 저래 약십신샤. Dice eso es, como debido a falta de conocer sobre la naturaleza real de nuestra mente. Las oraciones y las súplicas es también para lo mismo, para alejarnos de lo dañino y estar cerca de nuestra naturaleza. Porque si todo es vacuidad, las oraciones y las súplicas nos benefician para no alejarnos también de la naturaleza, de la mente. Vale, vale, discorre nga tu chik soa melam tabiata chance portion shela so ba to kanga ane dir ba so man tu singe rang shin di le ta rim do ma ro ya singe rang shin de ya ta ni wo yo ta ta na jo di to ba ro dir ba so sen ko. 야 그거도 참 하고 싶다 그래. Eso es, ya lo he comprendido bien. Gracias, he entendido bien. 나 저러서다 생 까냐녀시도와 생이 넬로디 마시다 까냐 좀 말해. 어때래? Por eso, sí, eso es. Tenemos que comprender la naturaleza real, la naturaleza última de la mente, ¿no? Cuando no comprendes, entonces se equivoca, se hace todos esos errores. Gracias. 제가 넬로 심마 넬로 생 넬로 시나 말이 봤어도 매번 하고 그러 봐. 또 어저 까냐 먹냐데 생 넬로 마시 말이 봐도 티체 안 지고 왔다. 어때? En este momento nosotros no sabemos o lo comprendemos la naturaleza real de la mente. ¿Por qué no comprendemos? Por debido a la ignorancia, ¿no?
debido a la ignorancia, entonces como nosotros no conocemos, o nosotros no estamos conociendo o no hemos conocido nuestra naturaleza de la mente. 다가라는데 대 지난 따다 하고 싶어. 단지와 Eso es deseos. 대라 쯔바방에 있어. 단네 다시 저러가 순 속에 들러다. Si hablábamos un poquito sobre argumentos, que no, que es la respuesta de estos argumentos de la página 38. 들린다 왔죠. Estrofa. Hacer ofrendas a algo que no tiene mente, ¿cómo puede dar frutos? Porque tal como dicen las enseñanzas, es lo mismo si está presente que si ha pasado al nirvana. 다 시담분이 어디 쯔바당 어디네래. 다 상계 존대의 투지라 똑바 세례다 아주 똑바 남도스고로 똑바 남도 똑바도 매바 있네래. 요 말이 왔어. 매바 있는 대 상계들라 추가체나 아니 손업 용도 왔어. 어디로 딱고. Ahora aquí diciendo, ¿no? Como lo he dicho antes, aunque los Budas aquí mismo dicen no tener pensamientos conceptuales, aunque no haya pensamientos conceptuales, entonces, ¿cómo no? Cuando hace oraciones, plegarias, ¿cómo recibe, no? Como aquí dice, ¿no? ¿Cómo recibe los beneficios? 님 지와레스 데 세메 세마냥게 완전 데 상계 꾸시도고 데레 셈 야마르 왔어. 그래서 O 꾸야. igual que esta imagen detrás de mí, es una imagen del Buda, por ejemplo, este no tiene pensamiento, este no tiene la mente, de otra manera. 예, 제가 상계 꾸데레 셈 연나 손증으로 봐. 제가 셈 야마르 데 아니 쳐바페나 소남용도 왔어 거래. 네. Aunque este no tiene el pensamiento conceptual, es la imagen del Buda, cuando nosotros hacemos las ofrendas, nosotros recibimos o acumulamos los méritos. 제가 다 상계 꾸라 상계기 꾸데라 아니 셈 야마르 데 제가 저랑가 쳐바까지 표현을 저랑 쳐바까지 표 디지 저랑 소남 살로 그랬다. 된다더래. Por eso, aunque la imagen del Buda no tiene ningún pensamientos conceptuales, no tiene pensamientos, pero aún así, si lo hacemos las ofrendas, etc., y según lo que hacemos, recibirá acumular los méritos. 소소문에 상계 꾸르텔 상계 꾸응어니 상 꾸어머니 상 저 쳐바페나 상계 꾸응을 쳐바페다 상계 꾸르 쳐바보다 손함 야마를 찍어래서 개발자 야마랬어. Por eso, por nuestra parte, aunque sea una de la estatua del Buda, una imagen del Buda, si piensa no es una estatua de cualquier, es real Buda, ¿no? Pensando en la real, si haces las ofrendas, entonces recibirá el mismo beneficio que si hemos hecho esta ofrenda Buda real, Buda presente, ¿no? Justo delante de nosotros, que recibirá mismos beneficios, acumularemos mismos los méritos. 제가 아주 준준날 송도가 상계를 쳐바표를 신제를 침받던 것이 손함 치그랬어. Por eso también ahí dice el mismo texto, ¿no? Es el texto de la Bodhisattva Charavatara, o el texto de Shantideva, dice, ¿no? Si lo haces, si ayudas a los seres vivos, la ayuda recibirá mucho más beneficios que hacer ofrendas, una imagen del Buda, ¿no? 제가 상계다 신제 수 거린 쳐버려 거린 쳐야라서 계지저거나 상가 거린 쳐래 신제 거린 쳐래서 나와이나 아니 신제 거린 쳐래서 나버려 러브치 그랬어 러고 그랬어. Según el texto de Shantideva, ¿quién tiene más las bondades? ¿Quién es más importante en sentido de las bondades? Entonces, comparando con el Buda, con los seres vivos, seres vivos, seres sintientes tienen mucho más bondades que de un Buda. dim자 가라세나 dim자 가라서나 나라쪽 길라서 그래 나라쪽 길라 아니 정주고 생기야 돼 년제기야 돼 신절 때네 기그 마다지게 상야다 전주선 볼 때는 나라줄 년제다 전주선 기야 말했어. ¿Por qué los seres vivos son más importantes que un Buda?
Porque para nosotros, para desarrollarlo, el amor, la compasión, la mente bodhicitta, la única base para generarlo es seres vivos. Como seres vivos, como nuestro soporte, nos la base y nosotros generamos el amor, la compasión, la bodhicitta, no con la base de como un ser superior como los bodhisattvas o como ser iluminado como el Buda. 좀제 텔레선다 안에 상야다 senje 지원은 senje 진보당한테 펜터 치그랬어요. 로다. Por esa razón se hace la generosidad para dar, si ofreces, si das la ayuda, si das una cosa para los seres vivos, ese lleva mucho más beneficio que hacer una ofrenda, una imagen del Buda, por ejemplo, 어데레. 제가 o un Buda. 제가 상제 꿈을라 안에야 쳐봐 표바되다. 상제기 군다 쳐봐보다. 또 소소문에 상로 땅땅원에 상제 군다디 상제 꿈뭐니 상제 쳐봐보나 지거리 소남 주주 지거리스. 데라. Por eso también lo he dicho antes, si todo depende de nuestra motivación e intención, si haces las ofrendas, una imagen del Buda, una estatua o la Buda real, esto es lo mismo si haces ofrendas, si desde la motivación, si piensas es la real Buda, aunque sea una imagen, es la real Buda vivo, si piensas de esta manera, con esta motivación, si haces ofrenda, el beneficio, los méritos serán lo mismo. 어데. 다디 가와송도 소바리 고선다. 잠바 생기 때 놀래 샤샤 송바리. 잠바 생기 때 도. 상장 도치나라. 잠바 생기 때 도스 도디 미니 바리. Entonces, esto también dice, lo he explicado en un sutra, que es el sutra de rígidos, de león, de metri, es nombre. En el palabra tibetano aquí ponen eso, ¿no? Que es el Champa Sengido, que es el sutra de rúgidos, de león, del metri. Es el nombre del sutra. 너 딜레 마송 샤송 상야다. 다디네 Sí, eso es lo que estoy explicando, es en este sutra. 수더라. 어딜레 손 샤자. 상제 꾸궁을 쳐봐 표다. 상제 꾸둥을 쳐봐. 지거리 소남 지거리 시선 너 딜레 손 샤소. 된다란 뜻이. Porque eso es la fuente, como ya lo he dicho ahora mismo, no hay ninguna diferencia si haces la ofrenda Buda real o una imagen. Si por nuestra parte la motivación es correcta, pensando real, entonces el beneficio será lo mismo. 저도 내 아주 꾸요. 상제 전에 통을 꾸도 통을 꾸라. 쳐봐 표면은 상제 전에 꾸궁을 쳐봐 표다. 지거리. Lo mismo, una vez más sencillo, si haces ofrenda, esta imagen, lo que tenemos justo detrás de mí, y también si fuera Buda, está aquí presente, aquí justo delante de nuestros ojos, si haces ofrendas, Buda real, Buda presente, y lo mismo, el beneficio será lo mismo. ¿No? Los méritos, lo que acumulamos, será lo mismo. 어야, 다디제. 다시 올가 손이 쏘고. 39, verso número 39. 데레다 노레시. 어디로? De acuerdo con las escrituras, los efectos de la veneración existen, sea convencionalmente o de modo último, del mismo modo que se dice que da frutos la veneración que se ofrece al Buda inherente. 다 상제를 쳐봐표데 군조 덴바레 와스. 세레 상제를 쳐봐데 군조질 쳐봐표베레 만도 덴바질 덴남질을 쳐봐표가 다 그런 거레스. Entonces, cuando nosotros hacemos ofrenda al Buda, como la manera de verdad relativa o verdad ilusorio o verdad convencional, pero no es la verdad última o absoluta. 그래 군조 덴바레 상제 꾸디 군조 덴바레 문네레. Esa imagen del Buda es la verdad convencional o ilusorio. 군조 덴바니네레 아니 상제 꾸디 군조 덴바니네레 데라 쳐봐비션 되게 쓰고 쳐봐비션은 리바레스 거래. 만두베게 요 마레스. Aunque sea, esa es la verdad, ¿no? Esa imagen, lo que tenemos detrás, es la, ¿no? Según dos verdades, esta verdad convencional o verdad ilusorios, pero aún así te recibe el mismo beneficio, como ya he explicado antes. 상제를 쳐보면 상제디 덴바르 머드베 토네 소베sem디 상제 군조 꾸디 군조 덴바르다니네 덴바 머드베 코네 안 쳐봐페 거레스 덴바르 머드베 코네 쳐봐 야페 거레스. Aunque sea este es la cuerpo, es la, ¿no? Por su naturaleza en el verso convencional,
el momento cuando nosotros estamos ofreciendo, haciendo las ofrendas, tenemos que pensar realmente lo que hay delante, lo que está ofreciendo, realmente no existe de manera verdadera. Entonces, con esta comprensión tenemos que hacer las ofrendas. No existe realmente, ¿no? 제가 덴발 모드베 산자를 쳐봐면서 제부디 소남데 소소라라 그래. 그 밀로아래 왔어 그래. 밀로 왔으면 제부 소소는 중그랬어. No. Por eso, cuando hacemos las ofrendas de la imagen de Buda, aunque no existe de manera, ¿no? La verdadera, la manera inherente, pero con esa motivación, y aunque no es la real, no es como la real, pero aún así nosotros recibimos los beneficios. 어디래. 제가 산자기 덴바 모드베 산자 꾸디다. 군조베 산자 꾸데라 추바표데 고치바레 지지존레스 제부 밀로와데 용레스 자라. Por eso, como he dicho, aunque sea la imagen, no es la Buda real, es solamente una imagen, una estatuas, pero aún así, como he dicho antes, si lo sabes, también esa verdad convencional, verdad relativa, realmente tampoco no existe de manera, ¿no? La verdadera, etc. Con este pensamiento, con esa, ¿no? Comprensión, si lo haces, entonces recibe el mismo beneficio como si hemos hecho la ofrenda al Buda real. 어디래. 다때는 거다. 단다 좁어도 단다 가르쳐나 상제길라 떠봐요 말해 봐스는 되는 최거래. 상제길라 떠봐요 말해 봐스. 저나 신자를 최된데 공로요 말해. 공로스 떠봐래 봐스. 저나 신 때 떠보면 저는 신자를 최된 거냐면 간대는 거래. 다다 좁어도 내 맞춘 거래. 어디래. Porque esta explicación viene antes, porque dice los Budas, ¿no? Los Budas no tienen pensamientos conceptuales. Cuando no tienen pensamientos conceptuales significa tampoco no tienen ni intención ni motivación. Si no tienen la intención o la motivación, entonces ¿cómo puede dar enseñanzas? Para dar las enseñanzas a los demás seres vivos, como nosotros, sus seguidores, sus estudiantes, etcétera, discípulos, etcétera, el Buda necesita un tipo de la motivación e intención para compartir o para dar enseñanzas. Entonces, ¿cómo puede, no? Pero aún así, como he dicho antes, aunque Buda no haya los pensamientos conceptuales, pero sí puede recibir beneficios, como he dicho, ¿no? Sí puede recibir beneficios, como he explicado antes. 어디래. 다 좁어도 잘해. 좁어 찐로 차. 겐요 말레스 렌조선 겐요 말레스 겐 렌조래. Así también como es he hecho estas y después he hecho la respuesta, la reputación, argumentos con esas respuestas. Hay un argumento y de ese tiene una respuesta. 다 개체질래. 다 셜과 시스템도 다디 개체면 실질래. Ahora de la página de la 40, del verso número 40, es un tema muy importante aquí. 담보 체니로다. 담보 체니가 니라로다. 시스템. Solamente primero lees dos líneas. Primero dos líneas. 좁어진 걸로 내내 질러. Viendo las verdades, se obtiene la liberación. ¿De qué sirve percibir la vacuidad? 어야 어디지? 따고 좁어들다. 좁어진 소유는이나 년대 돼봐. 지라마다 너도 번인게 엄마 된걸 좁어져. Entonces, esta es los debates o argumentos de las dos escuelas Theravadas, que es el Vipassika y Sautrantika, escuela de la gran exposición, escuela de las Segen, los sutras. Ellos hacen argumentos a escuelas superiores. 단일 수 좁어진 센서만 말해. 지라마다 너도 좁어져도 수. Aquí lo que hace es que los dos, ¿no? Escuelas inferiores, que es la Vipassika y Sautrantika, haciendo argumento a las escuelas superiores, en este caso la matemática. 제가 던져 올라 코알 줘라. 타바토발라 또만 용무수도 또고 그랬어. 라르바. 또만 용무수 마다는 코알에 턱 말했어. 라브라바. 던져 올라. 로고래. Según la escuela de la matemática, sobre todo la pasión de matemática, para salir de encíclica samsara es imprescindible, tenemos que desarrollar la sabiduría que comprende la vacuidad. Sin comprensión la vacuidad no se puede salir de samsara. 다 저번에 빼인지로. 때때 빼인지로. 단 너도 봐 저러마게 타바토발라 또만이 또고 말해라. 또만이 또고 말했어. Según esta escuela, dice, para conseguir el estado de liberación no hace falta. Tienes que desarrollar la sabiduría que comprende la vacuidad.
디시 메다 주주 떠바이나 덴바시 메다 주주 떠에는 콜라 드토 그래 또 많이 또 말해라. Porque según ellos dice, si lo comprendes los 17 aspectos o tribus de las 4 nobles verdades, entonces este practicante puede salir de la existencia cíclica. 저다 덴바 디시 메다 주주 검네 타와 토우여 코란즈 룰 다그라리 센자블로 저라말로 디시 메다 주주 코네 또 많이 또 말해 타와 토 룰 다그라리 코란즈 룰 다그라리. Porque según la escuela, estas dos escuelas, Vipasika y Sautantrika, una vez cuando comprende los 16 aspectos de las 4 nobles verdades, entonces se consigue estado arhat, un estado libre de la existencia cíclica. De otra manera, ya consigue liberación de la existencia cíclica. 저다 빼니 집저라 덴바 토와 저교 버스 디 덴바 토와서 디시메다 주주 무수도 똥바 공바 제발 도스 공바를 체메 콜레 타로 타바 토고도 돈이 돈에 고바민도 가르지네 거 돈이 공유해라 또 공유해라 돈이 통화 지시자스. Por eso, según ellos dicen, si una persona cuando consigue la experiencia o realizaciones de los 16 aspectos de las 4 nobles verdades, entonces consigue esta liberación. Si con esta es se consigue esta liberación, entonces no hay ningún sentido para intentar generar la sabiduría que comprende la oscuridad. De otra manera, no hay ningún sentido para desarrollarlo, comprensión o realización de la oscuridad. 다 되네 녀르 첨부 나래 다 되네 지네 다 레저로 와레 되네 지네 다 녀르 첨부 셔버 토리 다 너데 바다 턴ጆ와 니모데 빼 녀르 첨부리 De aquí es un debate bastante profundo, bastante serios, porque escuelas inferiores como Vipasika, Sautantrika, haciendo argumentos, debates, y la escuela de la Prasangika Madhyamika, escuelas superiores. 다 권유 친구들하고 녀르 첨부리. Ahora casi tenemos en un juicio que decir sobre este tema. 다레 니모데 레 디길레 좋아데. Ahora leemos otros últimos 2 líneas. 어디 로다. porque son aceptadas por ambos. Entonces, primero, las vuestras no eran auténticas. 어디래 다디 내래 저 건주룰에 남데네 매버 전주 매버서 산자 존데되게 손도 와서 거라 산자 존데되게 손샤스 Entonces aquí mismo dicen, el Buda mismo dijo así, 산자 존데되 가르선노 동원이 마다나 년대기 전주 란제기 전주 태생 전주 순가 토에 매버 산자 존데되 손 잘했어 없다. el Buda mismo dijo que para conseguir esta liberación de los oyentes budas solitarios o de los bodhisattvas, para conseguir la liberación de los 3, quiere decir de los oyentes budas solitarios o los bodhisattvas, necesita realización de la vacuidad. Sin realización de la vacuidad no se puede conseguir ningún tipo de las liberaciones. 어디서 제가 너데보다 제라모 제랑가 또 많이 공고면 누구 시기도 와서 타바토벨라 디 러야 뭐데 선제 존데네 제라 선제 존데네 지주를 와서 너데보다 도스인테 너데보다 제라모 제라 선제 깔 제라 제스 주고요 선제 깔 선제 존데네 손도 와서 또 많이 못하나 전주 순가 토에 매비 선제 손도 왔을 거다. Entonces, lo diciendo la escuela superior, la próxima Madhyamika, Buda mismo dijo muy clara, cualquier practicante de suyo, seguidor de suyo, si no comprende la vacuidad, no se puede lograr ningún tipo de liberaciones, sea liberación de los oyentes, liberación de los religiosos solitarios o budas solitarios, o de los bodhisattvas. Es decir, vosotros sois seguidores del Buda, vosotros sois la practicante de la enseñanza del Buda, entonces, ¿por qué no aceptáis? ¿No? Quiere decir, esta es esta palabra del Buda. 다 거녀르나래 다디 순산제 손데 디 산제기 디 숨바 마레스 디 코로도 태진세데 태바침버세데 태바침베날 디셰레 태바침버지 산제 까 마레로 산제 존데 숨 마레로 거다. Entonces ellos dicen, no, nosotros no aceptamos esta palabra, porque esto es lo que dice usted, que esto dice en la enseñanza del vehículo Mahayana,
o Mahayana, y nosotros no aceptamos el vehículo Mahayana, porque la enseñanza, enseñanza del vehículo Mahayana no son las enseñanzas del Buda Shakyamuni. No aceptamos eso que sea la palabra del Buda. 제가 된들 년대 대비되게 태진 스테바치면서도 가세지요. 태진 가세도 산제 전대도 숨어 말했어. 코란즈 몸을루르다 콘즈 쇠샤버래로. Porque según ellos, ¿no? Escuelas inferiores que no aceptan la enseñanza del vehículo Mahayana como las palabras o la enseñanza de Buda Shakyamuni. Según ellos, ellos creados más adelante como grandes maestros como Acharya Nagarjuna, Asanga, etc. Estos grandes maestros indios creado o inventando una manera a estas escuelas. 제가 뭐 너대면서 그래. 몸을루르서도 되게 주바레스. Incluso dice Acharya Nagarjuna es la emanación del demonio. 그래서 제가 코에서를 맞도 저기 산제 수 말해로 전해지고 말해. 대리. Porque ellos no aceptan, dice, esa Acharya Nagarjuna ha creado, inventado las escuelas superiores, que se llama escuelas superiores, pero no es la palabra del Buda. 되게 저거도 No es la 단다요. enseñanza del Buda. 제가 태진 산제 까마레스 돈도 저거도 용요르다. 돈도 용요르. 자. 네. Sí, desde época de Buda, ¿no? Después de la época de Buda, y también hoy en día también aún hay personas que creen que la enseñanza no existe dentro del vehículo Mahayana, no son la enseñanza auténtica de una manera, es que no son auténticas del budismo. 다 태진 산제 까마레로 알아봐. 다 태진 산제 까 레스 주구리. 다 레스 주구리. 좀 이제 리버당 말해. Ahora aquí tenemos que probar, tenemos que dar la respuesta de este argumento. No, la enseñanza de los vehículos Mahayana también son las enseñanzas de Buda Shakyamuni. 산제 문에로 다 롱에 주고래. 다 태진 거주 리버디 안데네 내내 진주네 대바침에 까 주고래래. 안데 파버토밍이 너데 제나래 산제 태진 거주 리버. 태진 까 대바침에 산제 까 레스제네 리베 주고래. Entonces, aquí, ¿no? Ahora tenemos que hacer la respuesta a estas, que tenemos que probar con las razones, utilizando el soporte, la base, como en diferentes textos, escrituras, sobre todo, ¿no? Escritura del texto de Acharya Nagarjuna y también en Buda Maitreya, en Sutra de la enseñanza, se llama Sutra de Ornamentos. En esos Sutra de Ornamentos también se habla. Realmente la enseñanza del vehículo Mahayana también son las enseñanzas de Buda Shakyamuni mismo. 어데리 다 내녀로 중소 어데리 다 제가 다 먼저 가르쳐 그래. 먼저 가르쳐 먼저 그만둬 그랬습니다. 먼저 태바 순가 년대 태바 순가 토발라 년대 태바 란제게 태바 전주 선배 태바 순가 토발라 또 많이 또 그랬어. 만다는 로스 메레스 델로 나가 델로잖아. 먼저 델 당신 거지. Por eso para nosotros, como seguidores del vehículo Mahayana, tenemos que aceptar. Hay tres tipos de las liberaciones. La liberación de los oyentes, la liberación de Budas solitarios, o Sarvakya, o de los Budas solitarios, o de los Bodhisattvas. Entonces, para los tres, lo que sea, cualquier liberación, sea del uno o del otro, necesitamos desarrollar la sabiduría que comprende la vacuidad. Sin realizar la vacuidad no se puede lograr ninguno de estas liberaciones. Sí, gracias. Si para hacer una plegaria se dice que es importante cómo se ve al objeto al que se le hace esa plegaria, ¿quiere decir eso que el resultado de la plegaria? Quiero saber si el resultado de la plegaria, ¿qué influyo yo sobre el resultado de esa plegaria? Un momento, ¿cuál es la pregunta? Sí, si para hacer una plegaria debo ver el objeto como Buda, sí, es importante. sí. ¿Qué influencia tengo yo sobre el resultado de esa plegaria? vale, parte tuya, ¿no? Vale. Yo ahora no estoy de chubar o sea chuba. Chuba pidió chubar tu que se ve cabría. Ani susu ya chuba pidió esa malta sangre que puta do sangre cuinere tu carine chuba pidió. 아니 추버디기 딱 아주 수평여보다 소남사에 딱 등에 포랑이 뭐냐 그것이 개발 우리에서 상문달라 이제 발전인데 아니 직구디 원에 수 가소래가 누려야 소남사에 다 직업 중에서 그것이 개발 우리에서 다 권로래 와 저저
담보도 코너를 또 치시 Sobre todo aquí la más importante es la motivación parte de nosotros mismos. Persona que lo haga, las ofrendas, las peticiones o plegaria, etc., pues la motivación detrás de esto, ¿no? La practicación. 근데 Número uno es la motivación. 지난게 상계 굴라 아니 저기 상계 모양 도시시라라 매버체 아니 다가서 저기 다 벤이 어레서 배워셔나 어다 소남다의 디자인들이 다 지난게 삼분당다 돈에 배 상계 공공 도시럽 샤자데 배 삼분당다 돈에 아니 배워야나 딜레 책에냐 소남 sab지라고 누구로지 코너 Está bien, depende de la motivación de la persona, ¿no? Si una persona haga la plegaria, oraciones, las ofrendas, etc., ¿no? Y sin pensar mucho sobre esa imagen, es la real, la viva, etc., solamente pensando, estoy haciendo esas ofrendas y para acumular méritos, por supuesto recibir algún tipo de beneficio, algún tipo de los méritos. Sin embargo, si piensa de otra manera, esta es la imagen, lo que tiene delante, ¿no? De la estatua, es la Buda real, pensando a Buda real con buena intención, con buena motivación, con buena actitud, etc. Si haces ofrendas, entonces recibirá mucho más beneficios, porque ya no es cualquier, ¿no? Solamente haciendo cualquier manera de ofrendas, pero pensando como real, haciendo todo real, ¿no? Buda real, etc. 하고서 코너르다 되냐 자체 맞았을 주 자체 맞았을 코너를 하는 거 Por eso no es el practicar el Dharma sea bueno o malo, sea qué nivel qué nivel de la meditación todo depende de la motivación. 그래 집에 유인에 나다 자체를 스탠 루고 말에 간제 가인데 말아 수수 생 뛰네 아니 자치 코너 거라 아니 베트 거래 신자 탄제 저도 상담에나 대바지면 치는 루고래 라지부지 대화녀에 쳐도는 아니 대바면 치는 루고래 데려와 Y también depende no depende de la base, el soporte, crecer con una imagen, estupa, estatua, lo que sea, depende de la persona con lo hace, ¿no? Si lo haces a un tipo de súplica, la plegaria o la práctica de generosidad, ofrenda, etc., pensando por el beneficio de todos los seres sintientes, entonces ese es el Dharma, lo que haces, lo que rezas, y también no solo de Dharma, también de Dharma del vehículo Mahayana, ¿no? Si a mí lo haces de misma manera, de todas las ofrendas, etc., solamente pensando a ti mismo, también de solamente esta vida, etc., ni siquiera nos podemos llamar por la práctica del Dharma. 아들이 지다 사베 소남디 미게 통고 말에다 되게 소남서ben 제부디 미게 통해요 그랬어 버렸다 데려와 Por eso normalmente los méritos no se ven con nuestros ojos, pero el resultado de los méritos nosotros podemos ver o experimentar. está vale Vale, pues, ¿Verdad? Misma. sí, dime. Antes, cuando he leído la segunda parte de la estrofa 40, no he leído Sí. la segunda parte de la estrofa 40, sino la segunda parte de la estrofa Ujú. 41. Sí. Si Geshe-la lo considera oportuno, pues podemos leer la estrofa 40 completa. Ah, vale, sí. Discord, que la cosa de Shoga y Shikju de Lobbies, lenta, Tanguni de Lobbies, Kamani de Lenta Koshikarawa, 아야 Shimani de Tandaloy Chomas, Jibalu de Shagisa. 아야 아니 지마 Sí, puede, eso es. 아니 지마 완전 샤르가 시스템 당네 그들라치 Sí, eso es la falta de recitar, ¿no? De últimas dos líneas del verso número 40. ¿Lo digo? Sí, puede ser, sí. Las escrituras afirman que no hay despertar sin ese camino. vale Shalom, dices. Shikju de Dumuni Shalom. 아야 también 어디 también ¿Verdad? Tengo una pregunta. Shikju de esta 맞다 40 verso número 40. ¿No? La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre erróneo, una mente errónea, una mente equivocada, una mente válida, pero puede no ser correcta? Si lo puede explicar, por favor. sí por favor Vale, un momento, ¿ah? El castellano. Primero es la mente que me he dicho.
errónea mente errónea, sí. y mente equivocada. Equivocada, sí. Y después una mente válida puede no ser Mente válida, correcta. vale. Puede no Válida, ser sí. correcta. Vale. Si puede, Esos tres, ¿no? sí puede explicar la diferencia. Ah, vale, sí. Quizá 15월에 개발하려 유나스 로데라 로 추버제 로 록시제 로 체마세죠 봐. 아니요. 어디서 하나디 같은 게 세대도 와. 추시다 록시다 체마세 스파라 개발하려 유나스. 알아 저거래. 라 저거래. 조레잖아 어디. 알아요. 로 체마세 로 체마래. 당한저 로 체마세 된데 유독에 로 단조로 시샤제 샤와나 미시 체마 나시 체마 안저 미게 안에 미시게 수도 봐. 아니 그래서 그 유튜브에 로또 참마다 체마래. 체마래. Primero, cuando hablamos la mente válida, según ¿no? del libro de la Mahayana, entonces nos tenemos la conciencia sensoriales, por ejemplo, la conciencia de la vista, la conciencia del oído, la conciencia del olfato, la conciencia del gustativo, la conciencia sensorial del tacto, que es todos a través de eso la conciencia que realiza, ¿no? Desde el olfato, o del sonido, o de los olores, o de los sabores, o del tacto, etc. Según ellos, es la conciencia válida, que es que lo que ve, lo que escucha, lo que oler, son válidas. Aquí se llama los temas, palabra tibetana, la mente, la conciencia válida. 로 참마체. 다로 록시스나 로 로바시스나 간사게 던지. Entonces ahora viene otro. Palabra tibetana lokshi, yo estoy traduciendo la mente errónea. 간사게 Entonces la 던지. mente errónea aquí se refiere del autocerramiento del yo como autoexistente. 녀몽 로 녀몽이 로도 참만 로. Y también todo tipo de la conciencia, la mente negativa más bien. Todo tipo de las mentes negativas son la conciencia errónea o la mente errónea. 근데 로 똑바로 와. 유독 로 참마체 로 록시 지제. 되네. Distintos, 출발제, lok시제 tema. 로 추바 먼저 로 참마 추바래. Entonces aquí la otra es la chulpa palabra, yo lo traducí como esta, la mente equivocada. La mente equivocada aquí se refiere a toda la conciencia, todas las percepciones, lo que tenemos nosotros, seres ordinarios, son la mente equivocada. tenjuolula ngarato 로 kama 추바래. 때문에 도대보다 센자마다 런지바년도니나 가가샤브래. 로 추바다. Según el vehículo Mahayana, sobre todo la práctica matemática, todo el tipo de la mente, lo que tenemos nosotros, la mente es la equivocada. Pero también hay diferencia entre estas, por ejemplo, de escuelas inferiores, de la Vipassika, se autentica, y ellos tienen otra explicación sobre esa mente, la mente equivocada. 딱 얘네 디샹들이 tenjuolula 거리 뭐뭐 나냥 뭐시 지어와. ¿No? 어디 로 참마 말이 로 추바래. Entonces, aquí según el vehículo de la práctica matemática, hay personas que ven las montañas nevadas, 어디 통도나. que ve como no, ve como amarillo. En este caso, su percepción de la vista, la conciencia de la vista, es la equivocada, porque no se ve la realidad del color, el color real de la montaña. 어디 딱 거기 유도 통을 로 추바래. 로 유마다래. 유도 통을 로 디게. Entonces, esa es la mente, esa es la conciencia, realmente no comprende la naturaleza real. Por ejemplo, en este caso, la montaña, el color de la montaña. 나래. 어디 뉴스다. 됐다. 딱 대샤시. Gracias. Y así lo dejamos aquí. Ay. Allí quiero doar, anda de 아이 산이 산이 나도 소리 나다. Si mañana ya es la no de los tres aspectos principales del camino, ¿no? Enseñanza. 배다 쇼데 산이 자침 십지레스. 오늘 자침을 했다. Si mañana el curso también es muy importante, que es la enseñanza de los tres aspectos principales del camino. 어디 인조자 전주국선자 양답에 따송시에래.
Mañana hablamos sobre la mente de la renuncia, y a veces lo hago a traducción, la emergencia definitiva, la mente de la bodhicitta y la vacuidad. Esos tres que se llaman tres aspectos principales del camino. 어디래? 어디지? 어디?